Buenas tardes, buenas noches a los que están ingresando ya a la sala del seminario. Vamos a ver. Muy buenas tardes. Lluviosas tardes o lluviosa noche aquí en Concepción. Si nos pueden decir de dónde están, agradecido para saber quiénes somos, quiénes estamos participando antes de... ¿De dónde estamos participando? Hola, hola. Buenas noches desde Concepción. Rodrigo. De Argentina, Mónica. Bienvenida. Víctor desde Concepción también. Somos locales hoy día, somos locales. Espero que nos vaya mejor que noche. Mira Carlos lo que dijo. Armado de paciencia. Sí, Santiago, bueno, Santiago creo que tiene mejor tiempo que Concepción. Cañete, excelente. Chillán, Santa Juana. Entre Ríos, Argentina. Excelente. Leu. Muy buenas noches a todos los que están ingresando. Muchas gracias por participar en este webinar desde Parral, Constitución, Mulchen. Oh, hace mucho tiempo que no veo Mulchen. Los Ángeles, Cañete, Concepción, Panguipulli, desde Arauco. Excelente. Gracias, Matías, por participar. Desde San Pedro de la Paz, Clara está. Aquí, vecinos desde Valdivia. Bueno, nunca vamos a competir en lluvia con Valdivia, así que si bien está una noche lluviosa, con Valdivia no creo que compitamos. Desde Coronel. Con el tema de Chuanquinilo. Exacto. De Talcahuano. Muchísimas gracias por participar, estimados. Vamos a esperar 2 minutos más para dar inicio a este webinar. Último webinar del primer semestre, organizado por la carrera de Pedagogía Matemática de la Universidad de Concepción y el Magíster en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Concepción. Aquí aparecen exalumnas del profesor Gamal también. Claudia Espinosa. Excelente. Muchísimas gracias por darse el tiempo de participar. Ya. Bueno, para no demorar más, vamos a dar inicio al webinar, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, tratando de comenzar a iniciar a la hora, dando unos pequeños minutos para que ingrese la gente. Ustedes, primero, darles las gracias nuevamente por haber participado, si han participado en el resto de los webinars que está organizando, que hemos tratado de organizar más o menos de forma sistemática. Les digo que este es el último de este primer semestre, descansaremos un rato y ya volveremos en agosto con un par de webinars durante agosto, septiembre, octubre y noviembre, para luego también descansar, porque como ustedes han visto, toda esta nueva forma de interacción ha llevado a que los participantes puedan estar desde cualquier parte del mundo. En particular, por ejemplo, estos webinars han estado participando desde Colombia, Argentina, México, Bolivia, Perú. Y ha sido muy interesante y enriquecedor poder compartir con ellos desde Chile, desde el sur de Chile, no de Santiago. Eso es también tremendo, ¿ya? Así que, sin más que decir, voy a dejar con ustedes primero, mi estimado profesor Gamal Cerda, académico asociado, y antes de todo eso, padre de una hermosa hija, ¿ya? Él lo dice siempre,
en todas sus presentaciones, así que antes de todos los títulos, y por haber, él es padre de una hermosa hija, y él lo quiere destacar siempre. El académico social de la Universidad de Concepción, doctor en psicología aplicada por la Universidad de Córdoba, España, magíster en educación, mención en evaluación de aprendizaje por la Universidad de Concepción, psicólogo. Su área de investigación son cognición, factores asociados al aprendizaje, matemática escolar, convivencia escolar y calidad de vida. Dejo con ustedes al profesor Gamal Cerda en su presentación relativa a precursores y competencias en matemáticas tempranas, soporte a la educación matemática. Profesor. Está muteado, profesor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, Eugenio, por la presentación. Agradezco en primer lugar a la jefatura de carrera, la carrera de Educación Matemática de la Universidad de Concepción, la posibilidad de señalar algunos elementos de nuestra investigación. Saludo a todos y a todas, tanto a los ciudadanos de nuestro país, ¿cierto?, en Chile, como a todos aquellos ciudadanos de Latinoamérica en general que se están conectando a este webinar. Tal como señaló muy bien Eugenio, esto se inserta dentro de un proyecto de investigación con financiamiento gubernamental, y nosotros queremos en esta presentación dar algunos conceptos generales respecto de la investigación desarrollada y la relevancia que esto puede tener en el concierto de la educación matemática a nivel preescolar. En primer lugar, vamos a intentar avanzar aquí porque algo pasó que no avanza. A ver si... No entiendo por qué. Se quedó pegado. No sé si está... No avanza, ¿cierto? Ahí. No, ahí Ahora sí. sí. Bueno, en primer lugar, quiero señalar algunos aspectos de contexto. El conocimiento matemático resulta indispensable en la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Hoy día estamos enfrentados a una situación de pandemia donde cada uno de los componentes asociados a la digitalización, a el desarrollo de un soporte físico-tecnológico para soportar la educación virtual, los dispositivos electrónicos, el desarrollo de software necesarios para presentaciones como estas, son un claro ejemplo de cómo la matemática que subyace a esta tecnología es fundamental para el desarrollo humano. De la misma forma, el conocimiento matemático ha demostrado ser un factor relevante en el momento de acceder a un empleo y generar una diferencia significativa de acceso, como también respecto del Producto Interno Bruto de un país. Sin embargo, esta importancia y esta relevancia que tiene para el ciudadano y para un país está lejos de ser de alcance generalizado, tal como lo muestran todas las evidencias de las diversas pruebas que se desarrollan tanto a nivel general mundial, por ejemplo PISA, TIMSS u otras, o a nivel local, como lo hacemos en Chile con las pruebas CIMSE o PSU. Además, en nuestro país tenemos un elemento adicional que es la alta estratificación social de nuestro sistema escolar. Claramente, aquellos estudiantes que ingresan a establecimientos particulares pagados o educación privada, como se conoce en otros países, tienen clara ventaja respecto de los niveles de logro en esta situación. Hoy por hoy, en el último tiempo, emergió un estudio que hizo un diagnóstico integral de aprendizajes en pandemia en Chile y fue catalogado como un terremoto educativo. Tanto es así que en una evaluación de desempeño, solo el 60% de los aprendizajes necesarios del año pasado fueron alcanzados por los estudiantes. Más aún, en el ámbito de la educación matemática esas cifras son aún más preocupantes. Solo un 27% de los contenidos de alumnos de segundo año de enseñanza media fueron alcanzados por los estudiantes. Uno podría preguntarse, ¿esta es una situación del efecto de la pandemia, de las clases virtuales,
pero estos resultados ya estaban de alguna manera arrojando cifras preocupantes con antelación a la ocurrencia de la pandemia. Por ende, ¿dónde podríamos poner el acento cada vez que somos capaces de examinar medidas correctivas respecto al logro en matemáticas? A nuestro juicio, en trayectorias tempranas. Esto implica generar elementos de detección temprana. Esos elementos de detección temprana de diversos indicadores van a contribuir de forma significativa a disminuir el riesgo de presentar dificultades en el aprendizaje matemático. Porque esas competencias matemáticas tempranas, además, resultan ser predictores del logro de aprendizajes en matemática en itinerarios avanzados. Y además, si nosotros logramos evidencia respecto de ello, podemos hacer programas de intervención basados en esta evidencia, pero además que permitan revertir estas situaciones que uno podría generar como déficits o desventajas futuras. ¿Qué son las competencias matemáticas y por qué queremos examinarlas? Porque estas competencias matemáticas son habilidades esenciales para adquirir destrezas más avanzadas. Por tanto, en los primeros años, en la educación infantil, en la educación preescolar y en primer ciclo básico, nosotros deberíamos atender y entrenar esas competencias matemáticas tempranas. Y eso a través de un diagnóstico precoz y de una intervención preventiva. Pero adicionalmente al desarrollo de estas competencias matemáticas tempranas, se ha logrado descubrir y establecer que existen precursores, es decir, existen elementos antecedentes respecto de estas competencias matemáticas tempranas que a su vez son predictores del desempeño matemático posterior. Estas competencias matemáticas tempranas entonces estarían de alguna manera siendo una variable dependiente de los precursores de dominio general y de dominio específico. ¿Qué son los precursores de dominio general? De acuerdo a algunos teóricos. Son todas aquellas habilidades de carácter transversal que no son específicas de un dominio del aprendizaje. Por ejemplo, la inteligencia general, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la velocidad de procesamiento, el vocabulario, la memoria visoespacial. Cada una de estas habilidades o condiciones son fundamentales para cualquier tipo de aprendizaje. En particular, en el caso de la matemática, por ejemplo, nosotros hemos establecido, y a través de diversas investigaciones se ha reconocido, que en el caso de la resolución de problemas aritméticos, por ejemplo, se requiere del procesamiento verbal y el procesamiento visoespacial. Al tomar el enfoque de Baddeley y Hitch respecto de cómo entendemos la memoria, que estaría compuesta por el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central, nosotros podemos entender, por ejemplo, que el bucle fonológico permite codificar y mantener los códigos verbales necesarios para establecer operaciones de conteo y la resolución exitosa de operaciones de adición, sustracción o multiplicación. Por otra parte, la agenda visoespacial permite generar y manipular representaciones mentales, visuales o espaciales, y por tanto, eso permite generar tareas exitosas de comparación y organizar cantidades en una línea numérica mental. Otro precursor de dominio general es lo que se denomina la interferencia cognitiva, que es definida como la capacidad de cambiar una estrategia para adaptar los pensamientos y conductas a situaciones inesperadas de forma flexible. Es decir, frente a una tarea o un requerimiento, el sujeto es capaz de mantener la atención a pesar de que existan algunos elementos que son parte del contexto, pero que no generan esta situación de distraer y mantiene la posibilidad de resolver exitosamente la tarea. En cambio, los precursores de dominio específico están situados a una tarea o una dimensión o una disciplina de aprendizaje específico. En el caso de la matemática, por ejemplo, nosotros tenemos el conteo,
la estimación numérica, las comparaciones simbólicas y no simbólicas, entre otras. En el caso de la comparación simbólica, que es la capacidad para comparar y procesar magnitudes en términos de los códigos arábicos que todos conocemos, por ejemplo, los números, somos capaces de representarlos directamente mediante estos códigos, y le pedimos al estudiante o al niño o a la niña que sea capaz de decir cuál es de estos números el mayor. En el caso del conteo, contribuye a la ejecución de operaciones aritméticas de mayor complejidad. Y en investigaciones longitudinales se ha relacionado con el rendimiento matemático en la educación formal inicial. Es decir, si nosotros hiciéramos operaciones de conteo tempranamente y fortaleciéramos ese ámbito, probablemente estamos impactando de forma favorable cuando el niño se incorpore a desempeñar tareas en la educación formal inicial. Del mismo modo, la estimación numérica, en particular, contribuye en el logro de las competencias numéricas en la educación preescolar y la educación formal inicial. Gehry, que es un importante investigador, hizo un estudio longitudinal muy recurrente en términos de ser citado por su naturaleza y por la rigurosidad con que se hizo esta investigación. Y él señaló, ¿cierto?, después de hacer un estudio sobre la base de múltiples estudios, que los precursores de dominio general cumplen un rol importante en el aprendizaje matemático en niveles iniciales. Pero a medida que se transita a lo largo del itinerario escolar y de formación, los precursores de dominio específico también empiezan a ser altamente predictivos en la adquisición de las habilidades aritméticas y de cálculo. Por tanto, teniendo estos antecedentes, nosotros nos propusimos en este proyecto de investigación, respaldado, reitero, por un financiamiento gubernamental, cuyo nombre es Fondesit 119.1064, que es su código, analizar la contribución de estos dos tipos de predictores respecto del pensamiento matemático informal. Para ello adoptamos un método de investigación cuantitativo de carácter descriptivo correlacional, en el cual participaron 137 niños de edades entre 3,5 y 4,7 años de edad. Estos niños pertenecen a contextos de alta vulnerabilidad social en la región del Biobío y predominantemente pertenecen a jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de la Fundación Integra, a quien agradecemos su colaboración. Tenemos que decir que esta muestra, aun cuando parece pequeña, es importante porque se hizo en los periodos en que se desarrolló posteriormente tanto el estallido social en Chile como con posterioridad los efectos de la pandemia. ¿Qué quisimos examinar? En primer lugar, nosotros necesitábamos decir sobre qué queremos impactar o qué queremos medir como variable dependiente. Y allí tomamos la competencia matemática que se desarrolla en dos dimensiones, el pensamiento matemático informal y el pensamiento matemático formal. Y esto lo medimos mediante un instrumento que se llama tema 3. El pensamiento matemático informal está constituido por todas aquellas habilidades que el niño ya posee sin haber ingresado a un sistema formal de educación, por la sola interacción que él tiene con los adultos, con el medio, con el entorno. El niño es capaz de entender, recoger información comunicativa respecto de números y otras operaciones. Y entonces el conocimiento, en este caso, que él porta, se evalúa mediante este instrumento donde examinamos 4 dimensiones: la numeración, la comparación numérica, el cálculo informal y los conceptos. Por su parte, queríamos examinar cuáles eran los precursores. Y en el caso de los precursores de dominio general, consideramos el vocabulario receptivo. Y para eso utilizamos el instrumento que aparece en la imagen en el sector derecho de su pantalla. Ahí ustedes ven que aparece un conjunto de imágenes y se le solicita al niño que señale cuál es la imagen que corresponde a la palabra que se le señala, que puede ser un animal, un objeto, una cosa, pero también puede ser un concepto. Utilizamos la prueba de claves, que es lo que ustedes están viendo a la derecha, que es una parte del WIPSI, y constituye o predomina o persigue examinar la velocidad de procesamiento. Ustedes ven ahí unos símbolos, esos símbolos en su interior tienen unos elementos
que el niño debe o la niña debe completar cuando realiza la actividad o la tarea. Entonces el niño debe ser capaz de reproducir los elementos que contiene cada figura, discriminarlos, pero también hacerlo contra el tiempo. Y por tanto allí nosotros somos capaces de evaluar la velocidad de procesamiento. Utilizamos el Raven como un instrumento para medir la inteligencia fluida y utilizamos la prueba de dígitos para evaluar de corto plazo. En el caso de la prueba de memoria de trabajo, utilizamos una prueba completa, que es una batería de Pasolunghi y Lanfranchi, que evalúa las tareas, 4 dominios de tareas. La primera, el span verbal, que examina la memoria de corto plazo verbal, que consistía en que uno le menciona una serie de palabras al niño y el niño tiene que reproducir el orden correcto de esas palabras. Pero después, en una doble tarea verbal, nosotros le pedimos al niño que en una serie en particular la repita, pero no solo la repita, sino que preste atención cuando se señale una de las palabras con un contenido específico. Y entonces cada vez que esa palabra aparece en la serie, él tiene que golpear la mesa y tiene que a su vez responder cuál fue la primera palabra de la serie. La tarea se complejiza. En el caso de la memoria visoespacial, ustedes ven ahí dos tableros que aparecen como una especie de tablero de ajedrez, donde en primer lugar, en la diagramación superior, lo que se le pide al niño es que con un animal uno hace una secuencia de saltos por los distintos espacios que aparecen allí como como cuadrados. Y el niño tiene que reproducir la secuencia de saltos que realiza el animal. Esos saltos se van complejizando. Y lo que examino allí es la memoria visoespacial. Pero después, en una tarea un poco más compleja, el niño tiene que ir y ser capaz de reproducir una secuencia de saltos, pero cada vez que pase por el cuadrado allí que está sombreado de color rojo, y solo cuando pase por el color rojo, el niño tiene que golpear la mesa. Pero además debe recordar de dónde partió la serie de saltos. En el caso de los precursores de dominio específico, los niños se veían enfrentados a comparar magnitudes, y en este caso, comparación simbólica y no simbólica. Por una parte tenían distintos conjuntos de puntos y ellos tenían que decir dónde hay más, marcando en esa secuencia, y en el caso de la comparación de números arábicos también tenían que hacer lo mismo al decir cuál es mayor. En el caso de la tarea de estimación, había una doble tarea. Como ustedes ven ahí, hay una recta numérica que va del 0 al 20 y aparece un número arriba, que es el 3 o el 4. Y el niño tiene que ubicar aproximadamente, con una raya vertical, dónde estaría el 3 o dónde estaría aproximadamente el 4. Esa es una tarea denominada de número-posición. Pero también hay una tarea de posición-número, donde aparecería la recta con una raya vertical y uno le preguntaría al niño qué número cree él que es ese que corresponde al sector que está marcado. Estos resultados, a partir de todos estos análisis que aplicamos en la población infantil que describíamos anteriormente, van a ser prontamente publicados y en este caso los autores son quienes le habla junto a Carlos Pérez Wilson y Eugenio Chandía, quienes son coinvestigadores de este proyecto y además coautores de este artículo que va a ser, reitero, prontamente publicado. Pero conjuntamente con esta publicación respecto de los resultados a nivel nacional, nosotros hemos enviado 2 artículos de evaluación de desempeño comparado con estudiantes de educación infantil española. Y esos resultados también voy a presentarlos a continuación para tener una idea sinóptica de cómo funciona o cómo ha funcionado y qué grado de predictibilidad tienen estos dominios estos precursores de dominio específico y dominio general. En primer lugar, nosotros hicimos una comparación de todos los niños, los 137 niños que nosotros evaluamos, niños y niñas que asistían a jardines infantiles, de estos contextos de alta vulnerabilidad social, y comparamos cada uno de estos, se fijan allí en la izquierda aparecen las 14 variables que estábamos comparando y aparecen agrupados por niños y niñas. Y una cosa que es muy importante y muy relevante, si ustedes observan esa tabla, solo hay una diferencia estadísticamente significativa en 2 de aquellas dimensiones.
Es decir, tal como lo señalan todas las investigaciones, y nosotros también lo hemos hecho en otro ámbito, a nivel preescolar y a nivel de educación infantil, no hay diferencias en el desempeño entre niños y niñas, y especialmente en lo relacionado a las competencias matemáticas tempranas. Eso nos lleva a señalar de por qué o bajo qué causa a lo largo del itinerario escolar, especialmente ya al término del primer ciclo de educación primaria, nosotros somos capaces de empezar a visualizar diferencias. Serán elementos de contexto, socioculturales, de género, estereotipos o de otra naturaleza que terminan de alguna manera coartando el desempeño óptimo frente a las capacidades que, como nosotros visualizamos, son prácticamente las mismas para ambos géneros. Con, con todos estos resultados nosotros generamos un modelo complejo de regresión predictiva que permitía decir, bueno, ¿cómo explicamos ese desempeño en todas esas tareas de pensamiento matemático informal? Y llegamos a encontrar que el 48,4% de la variabilidad de esas puntuaciones estaba explicada por 5 variables fundamentales: la comparación no simbólica, la comparación simbólica, la memoria de corto plazo, la velocidad de procesamiento y la memoria visoespacial. Como ustedes ven, 2 corresponden a precursores de dominio específico y 3 a precursores de dominio general. Esta tabla que aparece a continuación corresponde a los resultados comparativos de la población de estudiantes de igual edad en Chile y en España. La diferencia con el contexto español claramente no es estratificada como nuestro sistema escolar. En la educación pública española está determinado que los niños van a los centros educativos que están próximos a donde los niños viven. Por tanto, existe una alta heterogeneidad de contextos socioeconómicos y hay de alguna manera un mecanismo de equicomparación social. En cambio, nosotros sabemos que en Chile eso no ocurre. En el contexto que nosotros hacemos la comparación de todas estas variables que están presentes allí, nosotros visualizamos con toda claridad, y ustedes pueden ver también en pantalla, que solo hay 2 variables en las cuales los desempeños no resultan ser estadísticamente significativos. No hay diferencia entre los niños que asisten a jardines infantiles en Chile y a jardines infantiles en España. En este caso, la comparación no simbólica y el vocabulario receptivo. Pero en todas las otras sí existe una diferencia a favor de la población infantil española. Es decir, los niños chilenos en este contexto están presentando una instancia de desempeño, de desarrollo rezagado. Pero sin embargo, algo que es muy importante es que cuando nosotros incorporamos todas estas variables con independencia del grupo al cual pertenecen, el modelo sigue siendo interesante y sigue demostrando la robustez de estos elementos que son parte de los precursores de dominio específico y dominio general. Es decir, el 57,6% de la variabilidad del desempeño observado en el razonamiento matemático informal es explicado en ambos países por variables como son la comparación simbólica, la comparación no simbólica, la velocidad de procesamiento y el vocabulario receptivo. Es decir, aun cuando en Chile se presenta rezago, los elementos que predicen o las variables predictoras son las mismas. Y esto le da robustez a el modelo teórico que estamos defendiendo o sosteniendo. Lo que ustedes ven en pantalla ya es un análisis más complejo, que estamos ahora a puertas, hemos remitido a una revista y esperemos que esa revista acepte el artículo a publicación. Pero aquí están ambos países y estos modelos se llaman modelos de ecuaciones estructurales. Lo que ustedes ven a la derecha son el cálculo informal, tanto en Chile como en España. Ahí ustedes tienen números, comparación numérica, cálculo y conceptos en cada país. Y a su vez a la izquierda tienen todas las variables que yo acabo de señalar como variables predictoras. Puse en verde para señalar qué es lo que significan cada una de esas líneas. Esas líneas representan la relación que existe entre cada variable respecto de esta otra variable mayor, que es la variable dependiente. Es decir,
Si un niño, por ejemplo, desarrolla tareas de comparación simbólica, comparó la magnitud de los números y dijo, este número es mayor que este otro, y resolvió más tareas que sus iguales, es decir, quien tiene mayor capacidad para resolver comparaciones simbólicas, alcanza mejores resultados en el pensamiento matemático informal, es decir, resuelve más tareas de ese tipo que están señaladas en el instrumento que yo les mostré. Del mismo modo, tenemos otro modelo que esperemos ahora con el cual estamos intentando desarrollar un nuevo artículo, donde aparecen aquí todas las variables, incluidas las variables de memoria de trabajo del modelo de Pasolunghi que yo les mostraba anteriormente, y también estamos explicando gran parte de la variabilidad del pensamiento matemático informal y cómo están relacionados cada una de esas variables en una interacción compleja. Por último, y para no avasallarlos con los análisis, quiero mostrarles un análisis anterior que habíamos realizado nosotros y que fue publicado, y que de alguna manera apunta a un elemento que está emergiendo en todo el sistema escolar y tiene que ver con los aspectos afectivos, emocionales o actitudinales que están implicados en el logro del aprendizaje de las matemáticas. En este caso, ustedes al lado izquierdo ven lo que son las dimensiones de las competencias matemáticas tempranas evaluadas con otro instrumento, que en este caso evaluaba operaciones de lógica, de relaciones lógicas desde el punto de vista piagetano, y evaluaba relaciones o habilidades numéricas desde el punto de vista del enfoque de Hellman y Gallister. Esta imbricación dual permitió evaluar competencias matemáticas tempranas. ¿Nosotros qué hicimos después? Estos niños fueron evaluados cuando estaban en educación preescolar, y lo que hicimos nosotros fue ir a pesquisarlos 4 años después, cuando ellos ya estaban insertos en el sistema escolar, y fuimos capaces de observar sus itinerarios de desempeño y de logro. Y a través de eso llegamos a concluir lo que esperábamos, es decir, que el desempeño temprano de esas competencias matemáticas estaba fuertemente relacionado con los niveles de logro, en este sentido, por las calificaciones obtenidas en los 4 años que habían cursado en la enseñanza primaria, eran efectivamente un predictor sobresaliente. Pero también encontramos que si un niño tiene una predisposición desfavorable hacia la matemática, ya sea porque tuvo experiencias significativas o no significativas durante ese periodo de aprendizaje, eso repercute negativamente sobre esos logros, es decir, atenúa de alguna u otra manera la correcta explicitación de esa potencia que estaba inicialmente. Y también evaluamos el pensamiento lógico y cómo se relacionaba con el desempeño en el área de la matemática. A partir de todos estos resultados, ¿qué conclusiones y recomendaciones podemos obtener? En primer lugar, que los resultados observados en esta investigación no solo tienen un interés teórico, pues tienen implicaciones en la práctica de quienes ejercen en este nivel, en esta educación infantil, especialmente nuestras educadoras de párvulos, las llamamos acá, y las asistentes que son parte del sistema, y por supuesto todo el equipo directivo de la institución a la cual ellos asisten. ¿Qué debemos hacer? Bueno, por una parte, dado los elementos que acabamos de visualizar, potenciar el entrenamiento de las habilidades de comparación simbólica y no simbólica. Es decir, ser capaces, frente a conjuntos de elementos, decirle dónde hay más, dónde hay menos, o frente a los números, con sus etiquetas arábicas específicas, ser capaz de comparar sus magnitudes. Pero además, una cuestión muy importante, siempre establecer un número, asociarlo a su etiqueta verbal, a la verbalización, es decir, por ejemplo, 7, un conjunto de elementos, y además la etiqueta que corresponde al número arábico. La enseñanza de la matemática temprana impacta sobre los resultados. Si nosotros hacemos una buena enseñanza de calidad en matemáticas, esto está probado que impacta en los rendimientos futuros en el área de esta disciplina escolar. Conjuntamente con esto, nosotros podemos hacer programas de intervención a través de actividades lúdicas de carácter interactivo. Recordemos al efecto que uno de los principios que guía la educación preescolar como principio pedagógico está el juego. El niño vive y habita en un mundo lúdico.
Y por tanto, todos los elementos que nosotros podemos apartar en este sentido son plenamente congruentes con el contexto en el cual se desenvuelve esta estructura de aprendizaje. Por tanto, tenemos que apoyarnos en objetos tangibles, en recursos virtuales. Hoy día los niños viven y habitan en un mundo digital, son nativos digitales. Y existe una serie de apps o existen unos juegos matemáticos que son tremendamente importantes para ayudar a potenciar estas tareas. Nosotros en ese sentido tenemos un grupo con el cual hemos trabajado en España que ya están desarrollando un material para trabajar en tablet que está plenamente consistente con estas investigaciones y que son juegos que pueden utilizarse para potenciar el aprendizaje. Y por otra parte están todas aquellas áreas de metodologías de la enseñanza matemática que han mostrado resultados promisorios para el fortalecimiento de estos precursores. Nosotros en particular luego vamos a hablar del método ABN, pero también está Copice o está Singapur como elementos que van en esta línea de trabajo. ¿Qué se debe trabajar? Se debe trabajar el conteo, la composición y la descomposición de cantidades, la correspondencia 1 a 1, la cardinalidad, la posición orden, las retrocuentas. Es decir, no solo que el niño cuente del 1 al 10, sino que hacia atrás o de 2 en 2, etc. El niño tiene que aprender a hacer eso, tiene que aprender a descomponer un número en sus elementos constitutivos de diversas formas. Pero por otra parte también hay que atreverse a ir un poquito más allá de lo que uno espera curricularmente hablando. En el sistema preescolar, por ejemplo, se cree, ¿cierto?, de una forma que no tiene ningún sustento teórico, que las educadoras deben solo contar del 1 al 10, o llevar al niño a que cuente del 1 al 10, cuando en la realidad el niño en su entorno diario se relaciona con cifras o con números que son mucho más importantes que eso. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una denominación en términos del dinero nomás, que son 1000, 2000, 10.000, 20.000. Y eso está permanentemente en una relación de contexto que el niño maneja. Además tenemos los videojuegos cuando se alcanzan puntajes, ¿cierto? Y va progresando el niño, entonces el niño se está relacionando con números que son bastante mayores que del 0 al 10. Y por otra parte tenemos de alguna u otra manera opciones metodológicas como ABN, que en nuestro particular caso, y yo les voy a mostrar algunas direcciones donde pueden encontrar estos antecedentes, que significa abierto basado en números. Y realmente las actividades que se desarrollan allí potencian estas competencias matemáticas tempranas de una forma que realmente contribuye al aprendizaje, pero además motiva, resulta muy dinámica e interesante para los niños y potencia todo el aprendizaje con independencia del grupo al que se pertenezca. También nosotros hemos desarrollado, ¿cierto?, desde hace años, producto de la misma investigación, material de orientación y apoyo hacia los padres, incluyendo textos, incluyendo guías, orientaciones, material didáctico, y todo esto ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web, en este caso, ahí está en pantalla, este es el perfil de investigador mío, y por supuesto está el de Carlos y está el de Eugenio, donde están todas las investigaciones, todos los artículos, y ustedes pueden descargar el material para visualizarlo con mayor profundidad y, por supuesto, ¿cierto?, ser partícipe de los resultados de esta investigación. Eso es lo que quería compartir y ojalá se produzca un diálogo abierto, importante, y yo pueda atender alguna de sus consultas u observaciones. Muchas gracias. Gracias, profesor, por su presentación. Tal como mencioné, pueden dejar sus preguntas, comentarios en el apartado de preguntas y respuestas, o también en el chat, si es que no lo encuentran en el apartado de preguntas y respuestas de Zoom. ¿Ya? Esperamos un par de minutos para que se generen preguntas. Tenemos aquí Lucía Cañulén. Menciona: estamos todos de acuerdo en que el juego es el centro de la enseñanza-aprendizaje de los niños. Qué bueno
es que estén adoptando juegos para estos fines, de forma computacional. Considero bueno recordar juegos sencillos que pueden ayudar a muchos de estos aprendizajes, como el uso de dados y otros. Un comentario que dice Lucía Cañulén. Bueno, quiero saludar a Lucía, quiero decir, bueno, de forma personal, disculpen, quiero felicitarle, estuvo ayer de cumpleaños. Lucía es una colega con la que estudié el programa de Magíster, una gran educadora de la ciudad de Maffield, y quiero decirle que efectivamente nosotros también propiciamos a través de estos materiales que le hacía mención recién, el utilizar los elementos que están directamente en el contexto del niño. No hay que ser sofisticado y utilizar siempre una tecnología. Pero, como les señalaba, existen los elementos de las tapas, los lápices, los elementos de lo que sea que estemos utilizando. En el sistema escolar, si uno va a un jardín infantil, está lleno de materiales didácticos que son propicios para hacer este tipo de actividades. Pero no solo desde un punto de vista piagetano, sino que también de operaciones de conteo que son muy necesarias. Y así que agradezco lo que plantea Lucía, porque siempre estamos pensando en la sofisticación cuando tenemos allí a la mano muchos materiales que pueden ser utilizados con toda la potencia que eso reviste. Gracias. Carolyn Fernández, nuestra Carolyn Fernández. ¿Cómo motivar a los docentes para que siempre busquen mejores y mayores oportunidades de mejora en este tema, sobre todo en este contexto de pandemia? Gracias por la excelente presentación. Eso es bastante complejo. Uno intenta, ¿cierto?, transmitir este deseo de aprender, este deseo de conocer, esta motivación permanente por la búsqueda de información que nos permita tomar decisiones, pero a veces uno se encuentra con que esta motivación que uno puede portar no es necesariamente transmisible, ¿cierto? Es como los votos en las votaciones, cuando los políticos dicen, no, yo voy a pronunciarme por tal persona, pero no son transmisibles. Ahora sí, yo le puedo señalar a Caroline que cuando uno observa una acción pedagógica de un educador en un contexto real, probablemente ese sea el mejor mecanismo para operar desde la realidad. Si uno ve que algo funciona, desde ese punto de vista uno tiende a empatizar y a motivarse, más que la discusión teórica o una presentación como la que yo acabo de hacer. Por eso les recomiendo que todas las educadoras que están en este momento entren al blog ABN de Jaime Martínez, por ejemplo, y allí entren porque cada educadora muestra un video de la acción que realiza para cada una de estas actividades. Y cuando uno ve a los niños haciendo esas operaciones y trabajando con un material y las distintas oportunidades que se les ofrecen, probablemente la motivación surja naturalmente. Así que yo creo que esa es la mejor forma que yo podría transmitir, porque por la teoría no he logrado los resultados que yo esperaba. Gracias, Kamal. Andrea Rubá pregunta, ¿qué posibilidades tenemos de mejorar los precursores y competencias en el nivel secundario cuando no se han logrado desarrollar en la educación inicial o a nivel primario? Bueno, en el nivel secundario nosotros hemos hecho investigaciones también, pero con otras variables. Por ejemplo, nosotros hemos tomado atribuciones que tienen los niños cuando enfrentan el fracaso o el éxito. ¿A qué atribuyen, por ejemplo, su fracaso o su éxito en matemáticas? ¿Son externos a ellos o internos? ¿Se le echa la culpa al profesor o al contexto, a la tarea o a su habilidad o a su falta de habilidad? O las metas que ellos tienen para proponerse frente a una tarea. O bien, por ejemplo, los mecanismos de autorregulación del aprendizaje, porque esos mecanismos también son de carácter general y funcionan en todo el sistema. Entonces, existe como una secuencia natural que quizás esas habilidades tempranas, por ejemplo, la memoria de trabajo, sigue siendo parte de nosotros. Nosotros seguimos trabajando con la memoria de trabajo, seguimos trabajando con la potencia de nuestra inteligencia o con otros factores, pero también se van acumulando otros elementos que son parte de eso. Y eso también lo podemos encontrar. Si en particular quien me hacía la consulta quiere saber de eso, nosotros tenemos investigaciones en ese ámbito y puede recogerlas también relacionadas con el desempeño en matemáticas en forma específica. Sí. Gracias, profesor. Llegan más preguntas. Vamos a hacer selección, pero tenemos tiempo.
Carlos Pedro pregunta, Gamal, ¿podrías comentar sobre la predominancia del énfasis en lo relacional por sobre lo numérico que se observa en la práctica en el nivel preescolar? Ya, Carlos es una persona que trabaja con nosotros, junto con Eugenio, que son los representantes desde el punto de vista de la didáctica de la matemática y de la especialidad de la disciplina matemática. Yo soy digamos, un asesor externo porque yo soy profesor de filosofía, soy psicólogo y trabajo esos factores, pero no soy el que representa eso. Pero algo muy importante que señala Carlos es que en el sistema escolar chileno nosotros hemos encontrado sistemáticamente que los procesos de formación y las educadoras que trabajan en el sistema tienen una fuerte vinculación a la teoría piagetana. Y Piaget, aun cuando tiene relevancia y no puede ser desmentida, establece con toda claridad que los procesos deben ocurrir primero el establecimiento de los elementos lógicos relacionales para después adquirir el concepto de número. Pero en el caso particular de otras teorías, como las que yo les planteaba, de Gesell o Galistel, plantean que ojalá estos elementos vayan en forma paralela siendo desarrollados tempranamente, porque eso posibilita una mejor integración y un mejor desarrollo y potencia del aprendizaje matemático. Entonces, junto con esas actividades que realiza la educadora de párvulos, de clasificar, de hacer seriaciones, de comparaciones, deberían paralelamente fortalecer de igual medida las actividades que yo acabo de mencionar, de conteo, de comparación simbólica, comparación no simbólica, etc. ¿Ya? Disculpa, Gamal. ¿Cómo revertir la actitud desfavorable hacia las matemáticas en edades posteriores, sabiendo que es factor predominante en el rendimiento de la asignatura? Pregunta Rocío Carrillo. Rocío, mire, fíjese que casualmente esta mañana yo le estaba haciendo clases a los estudiantes de filosofía. Y estábamos hablando sobre un tema parecido y una de las estudiantes dijo, yo nunca pude lograr entender algo de la matemática y yo tenía una relación muy antagónica con la matemática en educación básica. Pero en educación media me pasó que logré comprender y logré resolver los problemas matemáticos y de pronto amé la matemática. Entonces, uno, diríamos, no es el ejemplo que se generaliza, pero yo creo que el mejor indicador de poder entender, comprender y sobre todo involucrarse efectivamente y romper digamos, esta concepción de que la matemática o te gusta o no te gusta, o eres bueno o eres malo. Incluso es aceptable socialmente que alguien diga yo soy malo para la matemática, porque nadie dice yo soy malo para el lenguaje, ¿cierto? Porque eso no es aceptado. Pero en cambio a la matemática como que se le dice ya es malo, déjalo. Pero hay algo en la actitud hacia el aprendizaje de la matemática que se vuelve irracional en términos que de pronto yo, como Seligman, ¿cierto? Tengo desesperanza aprendida. Tengo tantos fracasos que al final lo desecho, no hago ningún esfuerzo y lo dejo de lado. Yo creo que cuando nosotros entendamos y cuando uno logra comprender cuál es la belleza que subyace a la matemática y cómo opera realmente, cómo la comprende, ese es el mejor mecanismo para desarrollar una actitud y cambiar la valencia hacia el aprendizaje de la matemática. Un detalle más, perdón que me extienda, Eugenio. Nosotros desarrollamos dos actividades con niños de secundaria. Uno se llamaban experimentos matemáticos y otro se llamaba matemática en la ciudad. Y llevamos a los niños, adultos, ya jóvenes, a deambular por la ciudad a encontrar elementos matemáticos. Entonces le llevábamos a realizar operaciones matemáticas en ese contexto. ¿Dónde estaba la matemática situada? O que ellos, por ejemplo, a través de un soporte, que eran los experimentos matemáticos, le fueran a explicar a cualquier persona, por ejemplo, iban al mall, al centro comercial más importante de Concepción, a explicar un concepto como el cuadrado del binomio o suma por su diferencia mediante materiales prácticos. Cuando los niños son capaces de hacer eso, probablemente el desarrollo, la actitud y la predisposición se modifica. Gracias, profesor. Hay varias preguntas relativas a materiales, a formas de capacitación, a medios de capacitación,
¿Cómo podemos mejorar en educación parvularia? Esas son varias preguntas relativas a eso. Yo creo que una buena acción es acercarse a estas metodologías, conocer estas nuevas modalidades y sobre todo abrirse a oportunidades. Siempre es posible que uno vaya mejorando. Y cuando uno conoce y además como comparte, las redes de maestros son tan importantes, son tan colaborativas. Muchas veces nosotros estamos siempre viendo la opinión de un experto cuando en realidad podríamos trabajar en planes y en redes de maestros. Siempre hay acciones que realizan o actividades que realizan las educadoras que son tremendamente potentes. Y esas podrían ser un correlato y una especie de repositorio compartido de acciones que van a proveer a las demás educadoras en esos vacíos que pueden tener. Pero también es importante que cada uno de nosotros realice acciones para buscar, para acceder a esa información y actualizarse. Y eso está. Por eso yo les recomiendo esta página web, porque se va a encantar con las actividades que están allí y probablemente alguna de ellas las lleve a un escenario y le resulte muy, pero muy provechoso. Dos últimas preguntas, ya con eso vamos terminando. Una pregunta es súper importante. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para evaluar estos precursores en preescolares y primer ciclo? Bueno, yo mencionaba varios en preescolar. Todo eso que están ahí están siendo analizados en contextos locales. Pero además ahora yo estoy trabajando con una alumna de tesis de doctorado en psicología que está trabajando en primer ciclo básico con precursores y con otro tipo de tareas que también son muy interesantes y algunas de ellas en formato digitalizado. Es decir, van a trabajar con pantalla táctil. Y desde ese punto de vista es probable que los resultados estén allí para todos. Lo importante es que sepamos y compartamos esa información. Yo, el que quiera, reitero, entra a mi ResearchGate, baja los materiales y si alguien todavía tiene una consulta más específica, me la solicita directamente y somos capaces de contribuir. Ahí, por ejemplo, Carlos compartió la dirección de cálculo ABN y por favor ingresen y cuando vean y descarguen un video, porque vienen tematizados por nivel educativo además, se van a sorprender de las actividades que hacen niños pequeños y también mayores. Ya, aquí voy a leer las dos últimas preguntas de Claudia Guajardo y Claudia Espinosa y agradecer también a Carlos por el material compartido. Claudia Guajardo dice: profesor, buenas tardes. Claudia, ex alumna de Magíster de Gestión, Liderazgo. ¿Desde qué edad cree usted que debería incorporar este tipo de experiencias, considerando que en el nivel de sala cuna, la base curricular y en educación parvularia orientan solo en un objetivo de aprendizaje el uso de conceptos de cantidad? Por ejemplo, eso es interesante lo que plantea uno. Por ejemplo, las investigaciones plantean que bebés muy pequeños tienen una especie que se denomina el number sense. Bebés de 2 meses, de 1 mes. Es decir, que cuando le hacen un ejercicio con títeres, por ejemplo, y le cubren, las educadoras son muy conocedoras de esto, que hacen una especie de teatro donde aparecen figuras. Bueno, los niños cuando, por ejemplo, no hay un resultado esperado y aparecen 2 personajes, cuando debería aparecer uno, se sorprende. Bueno, ese tipo de actividades ya pueden ser desarrolladas tempranamente. A nivel de un poquito mayor edad, actividades de subitización, que es como cuando uno le presenta un conjunto de objetos y directamente decir cuántos, sin contarlos, cuántos elementos hay allí presentes en ese conjunto. Y actividades de descomposición. Las actividades de descomposición son importantísimas. Entonces, yo creo que lo importante es poder acceder a ese material y tempranamente aportarlo. Última pregunta de Claudia Espinosa. Muchas gracias a los que han hecho sus preguntas. Dice: en cuanto al desarrollo del pensamiento matemático y cuantificación, ¿qué determina el hecho de que niños adquieran habilidades logradas en su absoluto y, por otra parte, niños que presentan tantas dificultades? ¿Experiencia en contexto, juegos, contexto socioeconómico o afectivo? Bueno, lo que acabamos de ver es que los modelos son siempre complejos. No existe ningún tipo de variable unicausal. Eso en primer sentido. Pero lo que sí es relevante es que todos los niños tienen oportunidades. Recién veía en el chat, por ejemplo, trabajo con niños que están ya sea en el aula de recursos, integrados en educación especial. Hoy día tenemos un claro proceso de inclusión educativa donde hemos incorporado personas de otras culturas,
personas con distintas visiones educativas, de raza, de credo, religiosa, etc. Pero cuando nosotros somos capaces de tener un mecanismo para acceder el aprendizaje matemático a esos niveles, es probable que todos accedan a esa oportunidad que señalaba la colega en términos de decir, ¿por qué en algunos se alcanzan los niveles tan importantes y en otros no? Uno podría decir, bueno, la educación, por ejemplo, privada, tiende uno a decir, ¿por qué tienen tan buenos resultados? Pero en la práctica ellos han hecho un descreme, ¿cierto? Han tomado a los niños que son de un cierto estrato socioeconómico, traen tal cual, o capital cultural, entre comillas, desde su casa, tienen un hábito distinto, como diría Bourdieu, y desde ese punto de vista probablemente eso explique la diferencia. Todos los estudios en Chile dicen que la educación privada es mala y no aporta nada a esas capacidades que ya aporta desde el hogar. Nosotros podríamos encontrar explicaciones ahí, pero en temprana infancia nosotros no queremos que sea estratificado. Lo que queremos es que todos los niños tengan oportunidad de acceder a eso. Y mediante estos ejercicios, mediante este tipo de actividades, probablemente nosotros desarrollemos antecedamos que se presenten dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Muchísimas gracias, profesor, y también muchísimas gracias a los participantes que también contribuyeron con su experiencia, diciendo que usan material, recursos, incluyendo los padres, ¿ya? La experiencia también sirve en todos los estudios, y muchísimas gracias también por las preguntas, ha sido muy interesante poder compartir con ustedes esto. Muchísimas gracias, profesor Gamal, por esta investigación. Claramente en educación matemática tenemos un gran desafío de poder aportar en la equidad de oportunidades hacia los estudiantes en todos los niveles, de tal forma que esto se distribuya de forma homogénea. Tal como lo dicen todas las investigaciones, la inteligencia se distribuye de forma homogénea, las oportunidades no. Y es ahí donde precisamente nosotros tenemos que hincar el diente en los procesos educativos en todos los niveles escolares, ¿ya? Así que muchas gracias a todos nuevamente, muchas gracias, profesor. Nos vemos el segundo semestre con otra serie de webinars relativas a la educación matemática. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Cuídense mucho, por favor. A los que quedan, les digo que el video de la presentación quedará anclada en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción y la presentación también. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Buenas noches.